Bienvenidos a hoy, 1 de febrero de 2022. Hoy vamos a tener una enseñanza espiritual en el cual todos vamos a ser partícipes de este tema que el Señor Jesús seguro tendrá algo especial para cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos. Salmo número 38. Jehová, el sábado que tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Paola, surgieron varias inquietudes y preguntas de todos los que estuvimos participando ahí y quedamos en que hoy iba a ser una continuación de aquello que necesitamos aprender a manejar mejor en nuestras vidas y poder saber cómo enfrentar cada situación que se nos presenta. Quisiera que empezáramos el tema con las inquietudes que tengan, porque realmente después de esa reunión hubieron varias situaciones que la gente quiso entender un poquito mejor y a veces cuando tenemos temas tal vez nos inquietamos en preguntar o no decir nada por la inquietud de qué pena que me van a poder. Aquí, como dijo Marixa, somos hermanos. Estamos buscando la manera de aprender de nuestras propias experiencias y experiencias de otros vividos a saber cómo logramos entender lo que nos sucede. Entonces, empezamos hablando de esa muchacha que se tiró desde el puente, desde el edificio de un 29º piso y que nadie se dio cuenta de que eso sucedía. Igual le pasó a este Williams, un famoso cineasta, artista, Robin Williams, que también se mató en un momento de tristeza. Entonces, dije yo, ¿de qué vamos a hablar hoy para que podamos realmente entender cómo lograr llegar a que el Señor escuche nuestro ruego y podamos salir de esa burbuja que de alguna manera nos toca a todos en este momento por la falta de conocimiento o porque nos distraemos, como en el caso de Marixa, con todo respeto, porque mi intención con Marixa es que aún en un lugar extraño para ella pueda sostenerse en medio de aquello que la rodea y que pueda aprender a cuidarse. Entonces vamos hoy, no sé si hay preguntas al respecto del sábado todavía, si no, vamos a empezar el tema con el salmo que Dios puso en mi corazón para decirle a Marixa, y todos vamos a aprender de ese salmo. Ese es un salmo que refleja la tristeza que en un momento tenía David por los errores que cometía delante de Dios. Entonces, en la Reina Valera se llama Salmo de un penitente, creo. Búscalo, Maribel, por favor, el Salmo 38. Ya lo Pero estoy... quiero, ¿qué dice el Salmo 38 arriba? Voy para allá. ¿En la Reina Valera? Sí, correcto. Vamos a
a manejarnos con la Reina Valera, y si hay que buscar un significado más distinto, lo buscaremos en ese momento, pero vamos a basarnos en la Reina Valera 1960. Salmo 38 dice, oración de un penitente, salmo de David para recordar. Ajá, entonces busquemos, ¿hay alguna pregunta del sábado con respecto a la participación de Paola? Yo creo que yo sí me quedé con una pregunta, por favor. Bueno, entonces, adelante, Cecilia, los micrófonos son tuyos para poder responder. No sé si yo le pedí a Paola que se metiera, pero si no, entre todos podremos darte un apoyo en tu pregunta y que Dios permita que tengamos la capacidad de darte respuesta a tu inquietud. Bienvenida. Gracias. Bendiciones. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, yo me quedé con la inquietud de cuál es la diferencia, me gustaría entender, entre, se habló de que se levantó polvo. ¿Qué diferencia hay entre se levantó polvo y buscar raíz? Porque me identifiqué mucho con Paola, que ella contó que le fueron saliendo cosas sobre su difunta madre, Dios la tenga en la gloria. Y yo me pregunto, yo desde como comencé a conocer de estas cosas espirituales, le voy a decir muy sincera, bueno, como siempre, yo de niña me daba cuenta, y creo que lo he dicho muchas veces, que en mi familia habían cosas raras. Y yo sentía que habían cosas raras. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como que la historia se repite. Hoy día, pues yo sé que entiendo que son cadenas generacionales. Entonces yo al saber esto, como usted nos ha aconsejado, Gloricel, yo fui tratando de buscar raíz, ¿verdad? Y la verdad que he encontrado muchísimas cosas, he encontrado árboles con raíces muy, muy profundas, pero usted el sábado habló de que se levantó polvo. Entonces yo quiero saber qué diferencia hay entre buscar la raíz de las cosas y levantar polvo. Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, voy a pedirle al Señor que me guíe para poderte contestar. ¿Qué significa cuando uno dice se levantó el polvo? Recuerda que muchas de las cosas que suceden familiarmente en nuestras vidas y hechos del pasado no son realmente conocidos a conciencia o completamente para lograr entender por qué suceden las cosas que suceden en un momento determinado. Recuerda que nuestros pasos se van alineando con el Señor en la medida en que nosotros empezamos a caminar con Él para que Él abra puertas nuevas en nuestra vida y se cierren aquellas que nosotros no necesitamos tener en nuestra vida. Cuando se dice se levantó el polvo, significa que algo del pasado se levantó para afectar ese camino y ese recorrido que empezaste tú en un momento determinado. Entonces, eso lo que indica es, si lo busco en la palabra de Dios, en forma de guerra espiritual, son los dardos que pone el enemigo para provocar que uno retroceda o que uno trastabille por una situación que muchas veces las personas emocionalmente no la pueden sostener ni pueden lidiar con ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se puede lidiar con algo que se levantó el polvo en tu vida personal, significa que es algo que ha venido para destruirte, para provocar que el avance que uno tenga no pueda continuar.
porque va a haber obstáculos, va a haber situaciones que van a impedir una bendición en el sentido de libertad en Cristo. Recordemos que todos estamos buscando la libertad en Cristo. Hemos leído aquí en Lucas 4 del 18 en adelante que el Espíritu está sobre nosotros para provocar quebrantamiento de corazón, sacarme del cautiverio, sacarme de la prisión. Entonces, hay situaciones que van a levantarse como el polvo. Yo diría que es una frase que se usa, pero que tiene una connotación muy fuerte a nivel espiritual. Primero, porque Dios lo dice en su palabra. Jesús lo dijo en su palabra. Quiero que, mientras que yo te voy contestando, Maribel me busque en la Biblia donde Jesús dice de levantar el polvo de los pies, sacúdetelo. Okay. Entonces, sí. eso es lo que significa cuando se levanta el polvo. Hay algo que va a llegar en ese momento determinado. Tú no lo conoces y puede mover tu piso, puede provocar una situación difícil en ese momento. Entonces, ¿qué significa? Lo otro que creo que preguntaste es cuando hay una maldición que tiene una raíz generacional. Sí. Era la otra inquietud tuya. Sí. Significa, mira, hemos entendido en la palabra de Dios que nada viene sin causa en la vida de un ser humano. Hay situaciones que de alguna manera busca el demonio para desestabilizar emocionalmente. Hay cosas del pasado que mejor no se deben tocar muchas veces, porque pueden malinterpretarse. Paola no está aquí en este momento. Sí está. Sí está, ya entró. Llegaste, Hola, Paola. Gloria. Sí, ya acabo de llegar corriendito, ya acabo de llegar. Amén. La voy a poner a ella después, cuando ya se estabilice su llegada a la casa, pero lo que te quiero decir, Cecilia, es lo siguiente. Muchas veces hay confusión en la forma como se debe mover una raíz generacional del pasado, porque las personas ya no existen, porque realmente las que están vivas no tienen una idea clara de qué fue lo que sucedió. Entonces, hay situaciones que si Dios no las quiere revelar, mejor que con la gracia de Dios y con el favor de Él, se entierren y no vuelvan de nuevo a levantarse en ningún momento en esa situación o en esa persona. Yo conversé con Paola el domingo. Por supuesto, no voy a decir, ni ella va a decir lo que conversamos, pero al final, lo que ella pensaba no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo con otra persona querida de ella. Y ella estaba enredando una situación, buscando una respuesta que lo que iba a hacer era que iba a desviar de la orientación real que Dios quería con su situación. No sé si ya estás, Paola, ahí para que tú puedas ampliarle un poquito más a Cecilia. No escuché la pregunta de Cecilia. Ella no había llegado cuando porque Cecilia no había preguntó. llegado cuando Ceci preguntó. Cecilia, Gloricel. repítela. Cecilia, repítela. Hola, gracias. Es que quería yo saber la diferencia entre levantar polvo. Ya Gloricel me la acaba de contestar, ya estoy mucho más clara. Era eso, la diferencia entre levantar polvo y buscar raíces. Esa fue mi pregunta. Ok. Te explico, por ejemplo, en mi situación, ¿verdad? Yo
estuve orando, intercediendo por mi hermana por una situación que ella tuvo. Al yo interceder por mi hermana, lo hice de una manera incorrecta y eso provocó que se levantaran cosas para mí. Y yo le he pedido al Señor de diferentes maneras que yo quería saber la verdad de muchas cosas, que Él me mostrara ciertas situaciones, porque a mí en una recurrencia me pasaban ciertas cosas. El Señor me ha mostrado a mí varios escenarios de los cuales me tenían muy afligida lo que estuvieron el sábado pasado, y pues con el apoyo de Gloricel el día domingo pudimos pues esclarecer y entender de parte de Dios cuál era realmente el camino que yo debía de tomar, tanto en oración como en verificar lo que está ahorita mismo puesto sobre el tapete. Son varios escenarios, sin embargo, entiendo, por ejemplo, que de lo que a mí se me ha presentado, mi mamá ya no está viva, ¿verdad? Por tal motivo, y Gloricel lo mencionó, ya no puede hablar ni puede decirnos nada referente a lo sucedido porque ella ya no está presente. Sobre la situación que tiene mi hermana, es una situación que le compete solamente a ella y que yo no debo, si el Señor no me lo permite, meterme donde Dios no me ha permitido a mí meterme. Y debo de siempre tener como presente la dirección de parte de Dios para poder encaminarme y poder orar de una manera de que, uno, el Señor me lo permita, no se me levante nada porque el Señor me lo está permitiendo hacer, y lo otro, hacerlo de una manera ordenada y de una manera que el Espíritu Santo me guíe, porque si no lo hago de esa manera, estoy como dando círculos y vueltas alrededor y no en lo que realmente yo debo de profundizar y ahondar y de lo que el Señor quiere realmente, sino que hay muchas voces alrededor, me distraen, no hago lo correcto y entonces entro en una confusión, en una situación donde no tengo claridad de lo que realmente yo debo de hacer. Y en el caso de las raíces, a veces queremos profundizar y saber todo de para atrás y para atrás y para atrás, cuando en realidad nosotros deberíamos entender de que solo lo que Dios nos permite ver y es solo lo que Dios nos muestra para que nosotros podamos de allí en adelante caminar. Y es lo que Él nos va mostrando para poder ir quebrando, rompiendo, ¿verdad? E ir saliendo en libertad. Es lo que yo entendí el domingo que pude conversar con Gloricel. No sé si estoy bien, Glory, o... Correcto, estás en lo correcto. Cecilia, muchas veces uno no debe meterse en un campo de batalla. Realmente uno no sabe cómo tiene que batallar en esa guerra. Aquí lo hemos hablado varias veces anteriormente. Quiero decirte que muchas veces hay voces, como mencionó en algún momento Paola, que se confunden con las voces correctas para enredar y no desenredar. Entonces, hay formas de orarle al Señor para lograr cerrar la puerta de aquello que puede estar perjudicando. Uno puede recibir la raíz del problema, pero uno puede pedir sin husmear demasiado que esa puerta se cierre para que no afecte en lo absoluto el recorrido que uno tiene que hacer
hacia la libertad que Cristo nos quiere dar. Entonces, eso es lo que yo podría decirte, Cecilia, porque muchas veces el querer saber demasiado complica las situaciones. Y hemos descubierto a través de la palabra de Dios, por lo menos es lo que yo he entendido a lo largo del recorrido de la palabra de Dios, que solo Dios tiene la respuesta final para cada raíz o situación que le ocurra a X persona. El ladrón de la cruz, él no fue a ningún curso, él no fue a ningún lugar, pero Dios lo perdonó. Porque dijo algo en un momento determinado que abrió el camino de él para la bendición de poder lograr ser libre eternamente. Entonces, eso es lo que uno debe entender. En los procesos de encontrar raíces, muchas veces, si las personas no están listas, emocionalmente las puede afectar. Paola no me dejará mentir que el domingo conversando con ella le dije, no quiero que te des, o voy a decirlo de otra manera porque no es lo que uno quiere, sino lo que quiere Dios, y no quiero malas interpretaciones. Le dije yo, parte del proceso que Dios hace en nuestras vidas para descubrir las cosas que se deben romper, quebrar, desarraigar de nuestra vida es tener temple, carácter. Y le dije yo a Paola, Paola, prométeme, y ella lo podrá decir si es que vas a confiar en los procesos de Dios y no vas a llorar tanto. Porque el llorar desestabiliza, impide que logremos una fuerza interior que Dios nos da para podernos sostener en medio de aquellas cosas que se pueden dar en un momento determinado. La falta de dirección en un momento determinado de Paola le hizo creer algo que era irreal, no era correcto lo que ella pensó. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros como personas. Por eso tenemos un aliado que nos ha dado Jesús, que es el Espíritu Santo. A ese es el que tenemos que aprender a conocer de parte de Jesús para que nos guíe, nos redarguya si hay que redarguirnos, nos corrija y nos lleve por la senda que realmente debemos todos manejarnos y saber entender en los procesos de Dios que habrá momentos donde vamos a saber cosas y otros que no. Entonces, soltar aquellas cosas que no van a ser de bendición para nuestras vidas. Yo creo que eso lo entendió Paola el domingo y recuerdo cómo pasaste la noche ese día, Paola. Bien, Gloricel, tenía muchos días que no podía dormir, que no podía descansar bien. Dormí bastante bien y yo creo que súper descansé por todos los días que no había podido dormir, porque pues la cabeza no dejaba de dar vueltas y de pensar y tú sabes, la parte humana tratando de analizar, de pensar si era, no era, tantas cosas que tenía en la cabeza en ese momento, de los diferentes puntos que me han sucedido, y yo creo que eso me tenía a mí muy abombada y muy abrumada, que no me dejaba ni pensar de manera correcta. Entonces, después de conversar contigo y eso, y después de llorar buen rato, yo creo que eso fue como un desahogo total y eso me permitió a mí sentirme más liviana, sentirme en paz, sentirme a pesar de todo lo que, de lo información y de todas las cosas que me dijiste, pues sentirme tranquila.
y eso me permitió orar de una manera diferente en la noche y poder dormir toda mi noche, que tenía ya como varias semanas que no lo hacía, ¿no? Para agregar algo a lo que acaba de decir Paola, si ella desde un principio, cuando Dios le asignó el tema, se hubiera puesto a escuchar bien lo que significaba el tema, porque turbulencia, lo dijimos el sábado, indica confusión, agitación, situaciones que se van moviendo en la persona, quizás no hubiera llegado al extremo de no poder dormir. ¿Por qué razón? Porque hubiera entendido que la confusión la estaban sembrando en su mente para que ella fuera destruida. Y eso es lo que hace muchas veces el demonio, que quiere provocar en el ser humano confusión, desatino. Estábamos hablando al principio, cuando empezamos, sobre lo que le había sucedido a esta joven allá en Estados Unidos, que lo tenía todo aparentemente, pero no tenía la paz ni el descanso que necesitaba para sobrevivir en este tiempo y cualquier tiempo. Entonces, uno tiene que, ustedes tienen, todos tenemos, y los que van a escuchar, aprender a no querer entender las cosas en la lógica. Eso provoca muchas veces desaciertos, desiertos. Por supuesto, yo quiero aclarar, porque es una realidad, que los desiertos ayudan. ¿Ayudan a qué? A esclarecer la confusión que tiene una persona, a esclarecer en la oscuridad cómo lograr la luz que necesitamos todos para poder dar pasos. Y hay hoy estuve viendo, a mí me gustan mucho ver películas extranjeras europeas. El Señor me muestra y me enseña muchas cosas a través de ellas. Y vi una película que se llamaba Un paso hacia la luz. Se las recomiendo. Se llama así, Un paso hacia la luz. En YouTube la vi. Y me encantó ver cómo en un momento determinado la mala dirección puede provocar situaciones que ya no pueden volver hacia atrás, que no se pueden recuperar. Entonces, lo primero que le dije yo a Marixa cuando entró hoy al grupo, le dije, vete al Salmo 38, porque ella necesita entender lo que la está rodeando. Todos necesitamos entender lo que nos está rodeando, porque ese polvo que se levanta muchas veces, Cecilia, puede ser de la gente que tenemos alrededor. Y si no estamos bien protegidos, bien fortalecidos en lo que el Señor nos dice en su palabra, no vamos a sobrevivir. No podemos aislarnos del mundo, pero sí podemos ser esa luz que necesita la gente para comprender que es necesario llegar a los pies de Dios, recuperar la situación. Entonces, cuando uno vive en una atmósfera donde todo se está levantando, en la mayoría, de forma negativa, por desconocimiento, por lejanía de Dios, porque buscan más en la ciencia respuestas que en las cosas de Dios,
Por supuesto que se va a levantar el polvo alrededor de nuestras vidas, pero es la certeza, es la convicción de lograr que a través de nuestro entendimiento eso no afecte nuestras vidas personales. Y sí se puede, porque cada día trae su propio afán y Dios lo ha dicho en su palabra. Y si nos protegemos diariamente con la ayuda del Señor a través de la oración, es más fácil para nosotros el recorrido, porque ya tenemos ventajas de las personas que no lo hacen todos los días. Entonces, debe ser una costumbre. Yo siempre digo, la oración es como lavarse los dientes. Lavarse los dientes significa que yo no puedo salir si yo no me lavo los dientes. Yo no debo salir de mi casa si yo no hago una oración para protección, para todo. Miren, el mal no descansa. Descansamos nosotros. Pero el mal sigue procurando hacer daño diariamente a cualquier persona. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Hacer la diferencia, y a mí me va a tocar un tema que Dios ha puesto, pero no les voy a adelantar nada. Y ahí nos vamos a dar cuenta en esa etapa que estoy viviendo y que el Señor me está haciendo tener victoria. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil, pero ha despertado algo nuevo en mí que no solo me ayuda a mí y a mi familia, sino ayuda también a las personas que Dios pone en mi camino para poder dar respuestas, aconsejar. Y qué bonito lo que compartimos Paola y yo el domingo con su proceso donde había equivocaciones, porque yo creo que ella entendió lo necesario de tener una cercanía real con el Señor, porque muchas veces decimos que tenemos una relación cercana, pero es bajo nuestros propios términos. Entonces, antes de seguir, yo quiero que Maribel me lea el Salmo 38 del 9 en adelante, que le pedí a Maritza que lo leyera, y por supuesto al leerlo hay que meditarlo, reflexionarlo. Entonces, nunca dejamos de aprender en las cosas de Dios. Cuando queremos no ser perfectos, no es la idea ser perfectos, la idea es sobrevivir en un mundo que está convulsionado, que no sabe hacia dónde va y qué nos espera, ni siquiera la próxima semana. Ese es lo que estamos viviendo. Entonces, Maribel, por favor, búscame el Salmo 38 y me lees el versículo 9 y vamos a seguir, Paola, porque te van a preguntar más cosas, pero quisiera, porque tiene que ver con lo que tú estabas experimentando. A ver, por favor, Maribel. Del 9 en adelante. Pero Señor, léeme uno por uno, sí. nada más uno por uno. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Qué no les parece importantísimo lo que acaba de leer Maribel? Todos tenemos deseos. Queremos ver lo sobrenatural de Dios. Queremos ver cumplidos nuestros anhelos. Y el Señor ahí nos está diciendo, pide, 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 pide. Ahí lo está diciendo. Repítelo, por favor, Maribel. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. O sea, significa que Dios sabe todo
lo que nosotros queremos. A Él no se le oculta nada. Tenemos que aprender a descansar en Él, pero descansar de tal manera que Él sea el que dirija el barco. Y yo siempre recuerdo esas citas de Santiago, del timón. Y yo digo, verdaderamente, de alguna manera, en la terquedad vieja de nosotros, queríamos manejar el timón y el barco, y lo queríamos llevar por el camino que nosotros trazábamos. Entonces, cuando vemos a un Dios que está cambiando ese timón de dirección, no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Para Él todo es posible. Entonces, léeme el siguiente, el 10, por favor. Marixa, ¿estás aquí, verdad? Yo no sé cómo es allá, las 1 de la mañana en España, no sé, pero sigue Marixa. Perdón, Sí, Maribel. sí, Maritza está. Maritza está. Okay, perfecto. Ahí está, ya puso la cámara. Amén. Ajá, El sigue. 10 dice así: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Miren, porque el Señor me trajo ese salmo para poder compartirlo hoy con todos nosotros, porque así estaba Paola el sábado. Paola estaba acongojada, no tenía una dirección clara de cómo moverse, estaba como un robot, como alguien que no tiene dirección ni un lugar seguro donde poder andar. Y eso me hizo pensar en esta joven de 30 años que se tiró de ese edificio. Ella estaba así. Estaba así porque nadie le pudo hablar de ese Dios que conocemos nosotros. Impactante. Nadie le pudo decir a ella, repite de nuevo ese versículo, Maribel, porque hoy de aquí vamos a salir con bríos, para batallar y para ayudar a los que tenemos que ayudar en el nombre de Jesús. A ver, léeme el 10, por favor, de nuevo, Maribel. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Cuando está uno en tinieblas, ¿verdad? Cuando uno está que no sabe ni siquiera si es de día o de noche. Esa es la persona que tiene depresión, no está desorientada, no tiene una dirección clara de cómo moverse, está destruida dentro de sí. El siguiente, Maribel. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Miren ustedes qué bendición de palabra, y eso le digo gloria a Dios en el nombre de Jesús, porque eso pasa con todos. Nadie quiere a la gente que está triste, que está desamparada, que está en necesidad. Todo el mundo le sale huyendo. Y no lo digo yo. Miren, es que si ustedes escudriñaran la palabra de Dios, tendrían esa pasión, esa hambre como la que Dios pone en mi corazón siempre. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Necesitamos tener léxico, necesitamos tener una voz que pueda oír una persona. ¿Por qué ustedes creen que Dios le puso a este ministerio damas y hombres hablando al corazón? Porque es el corazón el que manda la dirección en las personas. Repíteme ese, oye, qué bendición. Repíteme de nuevo ese versículo. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Esa mujer estaba sola.
ese glamour de 2019 donde se fue mis Estados Unidos desapareció. Porque solo había frivolidad. No había sustentación dentro de su alma que la pudiera ayudar a sostenerse en medio de su soledad. No había. Sigue Maribel el siguiente, por favor. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Fíjense lo legal. ¿Qué dice el Salmo 91? Que el demonio nos quiere enlazar. Lo podemos buscar en otra, o lo pueden buscar ustedes mismas después, pero él busca sujetar, amarrar, atar, o sea, él busca todo lo que tiene que ver para que una persona no pueda tener gozo y alegría. Por eso se llama la oración de un penitente, de por qué el hombre está o la mujer están vivos, pero no tienen ni dirección, ni plenitud, ni gozo en su interior, porque no tienen a Dios. Y de eso estamos teniendo mucha gente alrededor. Muchísima gente. Sigue el siguiente, por favor, Maribel. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. ¿Qué hemos aprendido aquí nosotros? Prudencia, prudencia. No solo eso, a saber escuchar lo que Dios nos quiere decir, aprender a oír la voz de Dios. Porque Él dijo, soy sordo a lo que me dice la gente. O sea, Él está claro que necesita oír a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Repítelo. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Bueno, y soy como mudo que no abre la boca. ¿Qué significa? Mira, a mí siempre me sorprende y lo tomo como algo que me encanta cuando tengo que enfrentar una situación. David vivió un tiempo en un territorio enemigo. ¿Pero qué hizo él? Padeció locura sin estar loco. Él quiso en el momento preciso, cuando el rey quiere jactarse de que tiene a David, lo tiene cautivo, él se hace loco y el rey ese más nunca lo voltea a ver ni lo busca. Cecilia habló algo extremadamente importante. No hay que jactarse de lo que Dios le permite a uno conocer en un momento determinado. Yo siempre, todos los días, y se los digo todos los días que pueda decirlo, le digo al Señor, dame sobriedad, elegancia y sobre todo, no permitas que yo me jacte de lo que solo tú puedes lograr a través de mí y de mi boca. Todos los días se lo pido y Él me contesta y me permite seguir ser sencilla, pero con el poder en mi boca de su palabra para ayudar a los más necesitados que Él ponga en mi camino, porque son los que Él pone en mi camino. Entonces, ¿eso qué indica? Lo que dice Cecilia es correcto, que hay que ser prudente, porque cuando uno se cree demasiado sabio, cae. Entonces un hombre como David en ese momento en que él estaba
con la gracia de Dios sobre su vida, que Dios se placía de tenerlo a él como su hijo, porque tenía el corazón conforme a Dios, se hace loco, porque a veces es mejor no quererse hacer sentir de más, porque la envidia siempre existirá. El deseo de lo que el Señor te da a ti será siempre un deseo de los que quieren hacer mal. Mientras yo más conozco del Señor, más me doy cuenta de la miseria de lo que somos los hombres. Cuando digo hombres, lo digo de hombres y mujeres. Porque hay algo que impide que la gente vea en otros lo que Dios se ha placido en darle. Yo no he buscado lo que, bueno, sí, lo he buscado porque Dios me puso el hambre y la pasión por Él y yo dije sí, yo lo busqué. Pero yo no estoy evitando que otros logren conocerlo también. Me place poder ayudar a otros a lograr una buena intimidad con el Señor, porque ese es el secreto para todos, conocer al que nos da la vida, al que nos muestra el camino y nos da la ventaja de poder sentirnos libres delante de otros, sin sentirnos intimidados, sin sentir que la hipocresía y que las otras cosas que los hombres o mujeres tienen nos van a afectar. Porque existe la tolerancia, donde uno aprende a lidiar con las personas sabiendo que solo Dios puede hacer la diferencia, más nadie. A ver, sigue Maribel. Permiso un segundo. La cámara de Gloricel, si la puede mover un poquito para que no solamente se le vean los ojos. Ahí, exacto. Yo no la muevo, no la muevo yo, pero bueno, ya, ahora sí. Sí, habla allá arribita, ajá. Okay. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay represiones. Uno debe pensar antes de hablar. Eso lo hemos aprendido a través de la palabra, ¿verdad? A mí nunca se me olvidará una amiga que me regaló, sería hace como unos 15, 20 años, no recuerdo yo exactamente, quizás menos, me regaló los 3 monitos, creo que lo he mencionado antes. Ver, oír y callar es la forma en que los monitos están en él. Y eso para mí fue un tremendo regalo que yo recibí de parte de ella y siempre estaré agradecida, porque uno debe pensar antes de hablar. Uno lo que oye lo debe asimilar correctamente para no irse de bruces y repetir algo que no debe repetir. Y cuando uno ve, también uno debe tener en su modo de actuar cómo lo voy a manejar, lo que Dios me está presentando delante. Eso es lo que la sabiduría que tenía David en un momento determinado, aún cuando estaba pidiendo la compasión y la clemencia de Dios. Ese hombre estaba enfocado correctamente. Entonces sigue, Maribel, por favor. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Fíjense, si Dios no responde, esperen, porque Él tarde o temprano dará la respuesta a nuestras necesidades, pero en su tiempo, porque su tiempo es perfecto. Hasta ahí vamos a llevarlo, no sé cuántos más faltan, pero yo creo que ya se rompió el hielo. Sí, llega hasta el 22. Ajá, pero ya rompimos lo que Dios quería que se rompiera para poder empezar a conversar y cada uno lo lee en su casa y lo
asimila, lo mastica y lo empieza a hacer parte de su vida personal, no solo para uno mismo, sino para ayudar a otros. Gloricel, encontré el versículo que habla de los polvos, no sé si quieras que lo lea, Sí, el 91:3 que habla de los lazos y Santiago 3:4 del timón. Dice Marcos 6:11, dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ese es el Reina Valera. Y Nueva Versión Internacional es un poco diferente. Dice así, y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Así mismo es eso lo que quiere decir una y la otra versión. Exacto. Para que no quede nada que te afecte a ti por haber entrado a un lugar donde no te recibieron como debía ser. Amén. Que no apreciaron el mensaje que uno iba a llevar. Amén. El Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces vamos a empezar a ver si además de Cecilia, Paola, ¿estás ahí? Para que... Sí, Gloricel, estoy aquí. Si hay inquietudes de lo que hoy se ha dado, más de lo que se dio el sábado, vamos a romper el hielo. Maribel, por favor, que si hay alguien que tenga preguntas, inquietudes, porque creo que ha estado claro todo lo que el Señor ha ido hablando. Amén. Vamos a abrir los micrófonos para que compartamos, preguntamos, todos crecemos. Gloricel, tengo una inquietud. Tú antes le dijiste a Paola que dejara de estar llorando, ¿verdad? Pero cuando uno llora no es como que uno se quebranta. Por lo menos antes yo no lloraba y ahora lloro un montón, pero antes no lloraba. Es que hay sentimientos que tienen que sanar cuando lloras de esa forma, porque estás desenfocada en un momento determinado con ese llanto, porque el Señor tiene que fortalecerte para que tengas temple, dominio propio. Si quieres llorar con el Señor a solas, hazlo, pero no debería, porque el Señor está probando tu fortaleza para poder entender lo que está sucediendo y que puedas realmente atacar el problema o la situación como debe ser. Entonces el llanto es debilidad. Aflige tu alma y no permite que pueda tener luz tu mente para saber cómo tienes que caminar, cómo tienes que actuar. Entonces ese llanto para mí es debilidad. Entonces no es que en algún momento determinado Dios no te permita llorar, pero vas a ver la diferencia en un llanto que viene de Dios con gozo a un llanto que viene con tristeza y con congoja por lo que uno no puede entender y quiere que doblarle el brazo al Señor para que lo haga más rápido. Entonces tú tienes que en tu tiempo de oración preguntarle a Jesús que te muestra a través del Espíritu Santo cómo lograr que ese llanto que te limita pueda estar en manos de Él para que puedas avanzar como una buena guerrera en el nombre de Jesús. Ese es el consejo que yo te daría,
porque no te ayuda en nada, en lo absoluto, porque el llanto te distrae. El llanto provoca que tu mente no tenga claridad en un momento determinado, porque estás más preocupada por el llanto que por la respuesta que tienes que recibir. Adiós. Gloricel, respecto a eso, entonces indica que así como a uno se le llenan los ojos de lágrimas, que uno no puede ver, asimismo se llena nuestra alma, nuestro espíritu, que para no poder ver la dirección que el Señor nos da. Puedo sentir yo en este momento. Es asimismo, cuando no hay entendimiento, el alma está en oscuridad. Por eso es, si ustedes recuerdan, que la verdad es que no les he mandado la oración que se hizo ese día por Marixa, pero yo le dije a ella, cierra los ojos. Entonces ella lo cerró y ella veía completamente oscuro. Entonces yo le dije, no tienes entendimiento de lo que está sucediendo en tu situación en este momento. Entonces, esa luz tiene que llegar a través de Jesús por medio del Espíritu Santo para lograr que la persona pueda entender dónde está el proceso que tiene que liberarse en el nombre de Jesús. Entonces, si la persona no lo ve, y uno de los versículos que acabamos de leer del Salmo 38 dice, recuerdo yo que hace poco, hace como un mes y medio, quizás un poco más, estábamos reunidos en una mesa y la gente estaba dando comentarios, diferentes situaciones que se estaban dando. Y yo interrumpí en un momento determinado y dije, si yo hubiera escuchado todo lo que ustedes dijeron en este momento y lo hubiera puesto en práctica, el Señor no me hubiera dado la victoria que he tenido a principios del año pasado, a principios del año pasado. Entonces, todos se quedaron mudos, pero yo me quedé con el entendimiento de que puse mi confianza en el Señor Jesús. Y hoy escuché esta cita bíblica que quiero que la busque Maribel, Hebreos 10:39, porque tiene que ver con esa situación. No significa que uno no pueda oír un consejo. Lo que significa es que si yo conozco cómo piensa Jesús, yo puedo recibir mejor respuesta de saber qué dirección tengo que tomar. Y si no lo he entendido bien, lo puedo hacer como Gedeón. Gedeón 2 veces le pidió al Señor que le revelara si él tenía que ir a luchar contra los madianitas. Y lo hizo de tal manera en su mente que nadie escuchó lo que él le pidió al Señor que le revelara para poder entender si él era el que lo hacía o no lo hacía. Entonces todos ustedes tienen en un momento determinado, en este instante, una relación con Dios. Ustedes tienen la manera de preguntar y de confirmar si realmente Él les está hablando y no es una voz que se está confundiendo con la de Él. Y así uno va aprendiendo, va creciendo, va experimentando el oír mejor la voz de Dios para poder entender los procesos que cada uno tiene que vivir. Hay prueba y ensayo y error. Puede que la primera vez no, pero es mejor entenderlo así, porque es más fácil poder escuchar consejeros que van a venir de parte de Dios. Y bíblicamente eso, hay muchos ejemplos en ese sentido, que no los vamos a dar en este momento, pero puedo mencionarles a Moisés, puedo mencionarles a Esther, puedo mencionarles a Ruth, que tuvieron mensajes en un momento determinado
de parte de Dios y lo supieron entender, lo pudieron comprender y hubo victoria en la vida de ellos. Entonces, qué importante es cuando uno conoce la manera de pensar de Dios. Eso para mí ha sido una fuente de riqueza en mi vida personal, porque si no lo entiendo ahí, yo voy escudriñando más, escudriñando más, escudriñando más, y permito que Dios me hable en ese momento y en ese sentido. Entonces yo creo, María Luisa, que eso te va a contestar tu inquietud, primero que nada porque no todas las cosas son siempre igual, y ese es el problema del hombre, y yo creo que puede ser de alguna manera el error que muchos de ustedes cometen. Queremos usar el testimonio de otro para buscar respuestas a nuestros testimonios, y eso no funciona así con el Señor. Dios no repite las cosas iguales en una persona y en la otra. Puede haber similitud de algo, pero no son iguales, porque mi huella no es la misma huella de cada uno de ustedes. Tenemos ADNs diferentes, entonces como tenemos ADNs diferentes, el Señor sabe cuáles son nuestros dolores. El Señor sabe cuáles son las raíces familiares. El Señor sabe todo aquello que perjudica muchas veces el avance de cada uno de nosotros. Entonces, eso permite que la persona pueda identificarse con el Señor de una mejor manera y lograr las victorias que tiene que lograr en sus procesos para poder seguir avanzando hacia donde Dios lo quiere llevar en victoria y con todas las respuestas que Él estime que van a recibir cada uno de nosotros, y que eso va a ser de bendición. Uno no debe preguntarle al Señor por qué nos hace pasar por tantas cosas, por lo menos es lo que yo creo en lo particular, porque he aprendido a entender que después de que eso sucede, es mucho más fácil el proceso que tengo que aprender para continuar hacia adelante. Y yo siempre veo esa escalera que tenía Jacob hacia el cielo, es lo que para mí representa el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo agarro y voy en el camino del Señor, yo voy a subir un escalón más. Pero si no lo hago de esa manera, voy a retroceder 2 escalones, porque más fácil es avanzar cuando no hay retroceso que avanzar de nuevo cuando ha habido un retroceso real. Entonces va a ser más difícil volverse a compenetrar con Dios y no va a ser igual. Y se los digo, no va a ser igual porque yo lo he vivido en muchas personas, no es igual. No es igual, el Señor no deja de ser fiel, pero las consecuencias sí afectan el futuro que Él tenía para ti de una manera diferente. Y es bíblico, porque David lo tuvo que experimentar. Entonces, mejor es que Cristo nos ayude a librarnos de la tentación, y lo dice su palabra, que Él nos libra de la tentación. Y entonces por eso es importante callar, no ser impulsivo, sino prudente, como mencionó Cecilia, porque a veces los errores ocurren cuando no pensamos antes de actuar, cuando hablamos a lo loco antes de pensar. Entonces, eso para mí son llaves importantísimas de Dios en la palabra. Y por algo lo dice, porque el ser humano es impulsivo, porque en esa mujer vieja que yo era, cuando alguien me decía algo, yo corría a contestar enseguida. Entonces, cuando yo contestaba enseguida, perdía yo, porque mis oponentes veían mis debilidades. Hoy en día,
los que están más de cerca de mí yo callo cuando prefiero no decir algo. Y me quedo que nadie sabe mis pensamientos, sino lo que Dios quiere que diga yo. Y ahora, porque el Señor usa mi boca para decir lo que me va enseñando, como usa la boca de cada uno de ustedes y de muchos que no estamos aquí también, porque no hay acepción de personas. Pero uno tiene que entender que el Señor se ganó la posición de líder para todas nuestras vidas. Él se la ganó porque Él puso su cuerpo en sufrimiento por la bendición de cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Lo que pasa es que muchas veces nos afectamos oyendo más. Mira lo que decía una de las citas bíblicas del Salmo 38. Mis amigos, mis compañeros, parezco una plaga para ellos. Se alejan. Eso no es fácil. Yo he vivido esa soledad, pero la he vivido en compañía de Cristo. Entonces, para mí ha sido más fácil porque yo escogí la piedra preciosa que necesitaba en un momento determinado para lograr sostenerme en medio de esa soledad donde todos tenemos que aprender. Pero los que sobreviven son los que tienen a Cristo al lado de él o de ella. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Maribel, para ver, porque yo creo que tú preguntas. Hebreos 10:39 dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Bueno. Yo creo ¿Cuál que es el versículo? Hebreos 10:39. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos la preservación de nuestra alma, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora sí, preguntas que aquí aprendemos todos. Han llegado algunos que no estaban desde el principio. Paola está aquí. Si quedó alguna interrogante, alguna inquietud que hemos traído de la semana pasada, de lo que nos compartía Paola, pues con mucho gusto pueden preguntarle, que ella está aquí y nos va a apoyar con cualquier duda que tengamos o cualquier comentario. Aquí está Paola. ¿Preguntas? Yo creo que ha sido un tema que no se tenía esperado, porque créanme. Yo tengo una pregunta, Gloricel. Bueno, no sé, claro. me van a decir todo, pero yo creo que aquí vamos a aprender todo con esto. En algún momento lo he escuchado, pero bueno. Ese día, en la noche, bueno, después de la intervención de Paola, yo quedé como si yo hubiera llorado toda la tarde. Yo podía percibir el llanto de Paola. Era algo que al principio, aquí en mi casa, mi esposo, mis hijas me dijeron: mamá, ¿qué te pasa? Y yo, al principio, como dice Gloricel, un poco lenta, no la agarraba. Después fue que digo, no, yo me limpié y de una vez cambié. Pero sí me pasó eso. Yo me sentí, yo lloré, o sea, era como si yo hubiera llorado toda la tarde. Yo no había llorado, yo estaba aquí escuchando el tema. El Señor te está dando un don que te permite ver la tristeza de otra persona, cómo se percibe, y eso lo aprendiste tú con tu depresión original.
porque nadie te podía ayudar en un momento determinado a salir de esa situación que tú tenías real, pero Cristo sí te ayudó. Entonces, esas formas de actuar del Señor en un momento determinado te dan llaves para lograr ayudar a las personas que están pasando por un dolor o una tristeza. Entonces, ¿qué hubiera yo preguntado al Señor en ese momento? ¿Cuál era la intención de Él de hacerme sentir el dolor profundo que tenía Paola en ese momento? ¿Para qué lo quiere, Señor? Y pedirle a Él que te dijera qué tenías que hacer. Entonces eso te iba a ayudar a lograr saber si era para darle consuelo a ella o para darte consuelo tú mismo. Porque cuando uno recibe, también es porque uno necesita. Y parte de la bendición del Señor es tener, dar y recibir. Tal vez dentro de tu interior había una tristeza que no habías podido sacar a la luz y ella te estremeció y se pudo percibir que necesitabas también un consuelo en tu vida personal de parte del Señor diferente. Okay. Es lo que yo te contestaría en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna otra pregunta para compartir? Han quedado todos mudos. Realmente para mí ha sido una noche de bendición para todos. Amén. Porque todos tenemos procesos diferentes en nuestras vidas. Y lo que muchas veces se pregunta es para ayudar, no solo en el proceso personal de la persona, sino para otros. Para otros, siempre recordemos algo. Y eso siempre, se lo repito yo, cuando Dios te muestra algo, no solamente es hacia la persona, es hacia uno mismo también. Porque va en dos vías. Y uno tiene que entender que la libertad en Cristo tiene un precio, un valor, algo especial, completamente increíble para esa persona y para la familia de esa persona, y vuelvo y repito, para los que Dios ponga en el camino. Entonces, creo que es un tiempo de reflexión para todos los que hemos estado reunidos en esta noche, sobre todo porque el Señor no deja de sorprendernos a todos. Y creo en lo particular que la oración de todos va a cambiar con ese Salmo 38 del 9 en adelante, va a cambiar. Porque van a tener la llave para poder quitar los obstáculos de aquellas cosas que no se están moviendo. Yo siempre aprendí, y eso lo dice Isaías, todos tenemos montañas que tenemos que
tienen que ser derribadas como llanuras. Pero esos gigantes no pueden morir o ser destruidos si no aprendemos a sufrir, si no aprendemos a cerrar la boca, o si no aprendemos a escuchar lo que realmente se debe escuchar. Si yo voy a escuchar palabras necias, voy a actuar como necio. Pero si yo voy a recibir la bendición de la dirección de Dios, del mismo Cristo, del mismo Espíritu Santo, va a ser de plenitud y gozo para cada uno de ustedes. Nunca dejamos de aprender. Y si les digo yo no quiero dejar nunca de aprender, no sino porque aprendiendo conozco más al Señor y puedo en ese conocimiento no solo suplir las necesidades de mi familia, espiritualmente hablando, sino de las siguientes generaciones. Y yo creo que todos los que buscamos al Señor en nuestras vidas, lo buscamos primero que nada para nuestra propia familia, porque estamos viendo milagros continuos que Dios va derramando en todas las personas que hemos escuchado en su intervención de este mes de enero, todo lo que vivieron y cómo con una fe, como un grano de mostaza. Cuando yo vi cómo era el grano de mostaza, allá en El Salvador me regalaron varios. Es pequeñito ese grano de mostaza, pero se vuelve un árbol frondoso. Y eso es lo que todos realmente necesitamos. En algún momento, Paola, ¿estás ahí, Paola? Sí, aquí estoy. Me gustaría que compartieras al grupo qué aprendiste de cómo enfrentar cualquier situación que se te presente, cómo lo vas a manejar a partir del sábado en el cual compartiste con nosotros. ¿Cómo vas a hacer los cambios y cómo vas a seguir creciendo en el Señor para lograr entender? Pregunto yo, Paola, antes de que conteste, ¿tú conoces bien la palabra de Dios o solo tienes una rutina diaria para conocer de la palabra de Dios y hacerla viva en tu vida? Sí, yo leo y fuera de eso tengo algunos libros de ayuda. Ajá, Estoy aprendiendo. Bueno, eso es lo importante, que lo estás manejando y lo estás aprendiendo. Y eso te va a ayudar en cada momento en que la vayas recibiendo, ponerla en práctica en tu vida personal y en la de los demás. ¿Qué puedes darnos como una conclusión de bendición por el proceso que Dios, porque tú aquí nos contaste que te fue difícil la obediencia que tuviste que tener para ese tema? Sí, la verdad que sí. Entonces, queremos escuchar de parte tuya, porque eso va a ayudar a los demás. ¿Qué recibiste? ¿Cómo lo vas a aplicar a partir de hoy en tu vida? ¿Y cómo vas a seguir desarrollando para avanzar más
en las áreas que Dios quiere que tú cambies? Bueno, primero que todo, pues para mí fue muy, muy difícil compartirlo porque era un tema muy personal, muy delicado para mí y al mismo tiempo tenía como demasiados sentimientos encontrados. Quizás por mi misma confusión pensaba mucho en el que dirán, cómo lo digo, cómo, ¿no? Entonces, yo creo que eso era parte de lo que hacía que como que me nublaba el entendimiento, por decirlo de una manera. El meterle como tanta lógica, tanta humanidad y no dejar trabajar al Señor. Cuando me puso el tema, yo dije, Dios mío, esto no puede ser porque nadie lo sabe, solo lo sé yo. Y bueno, y entonces yo decía cada vez que Gloricel, el Señor le pone un tema para mí, eso es como que siempre me da palmaditas, ¿verdad? Entonces, para mí, el poder hablarlo, y como le compartí el domingo a Gloricel, yo tenía 3 cosas diferentes para decir nada de lo que dije, porque dentro de mis planes no estaba decir absolutamente nada de lo que yo mencioné el sábado. Sin embargo, mientras yo empezaba a hablar, el Señor estaba ahí a lo que yo te mandé. Y yo tuve que ser obediente con el dolor que yo sentía, yo tuve que ser obediente, porque sabía que al final era para mi propio beneficio, porque usualmente cuando uno da la charla o da un testimonio, a veces uno recibe más que que los demás. Entonces, yo decidí obedecer y afrontar, porque esa era otra cosa también, afrontar lo que me estaba sucediendo y poder también hablar un poco más detallado con Gloricel de todo lo sucedido, de todo el suceso, pues también me permitió a mí liberarme, ¿verdad? De una carga excesiva que tenía en ese momento y poder entonces también entender de una manera diferente lo que el Señor me estaba mostrando y de lo que el Señor realmente quería, ¿no? Porque pues yo tenía muchos pensamientos, pensaba mucho en muchas cosas, sentía yo que el Señor me estaba llevando a mí hacia esas decisiones, sin embargo, no era la manera correcta. Entonces, ¿qué yo aprendí? Yo siento que yo aprendí de que nunca he sido Kuzumba sola, yo siempre he tratado no sé si me entendieron lo que significa No, Kuzumba sola. te iba a preguntar, no entendí. Ok, Kuzumba sola para nosotros Traduce. es como de que solo soy yo y yo hago todo yo sola, que era lo que Gloricel le explicaba, me decía el sábado, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 o más personas te pueden orientar y te pueden guiar mejor. Yo eso lo he aprendido hace mucho tiempo, sin embargo, para mí era un tema tan delicado que no sabía cómo explicarlo, cómo expresarlo. Y yo lo hablé con un pastor, pero no alguien de mi entera confianza. Entonces, pero no porque no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo expresarlo. Entonces, que yo aprendí de que aún en la situación cualquiera que sea que yo esté pasando, yo debo de tener la confianza de poder hablarlo, obviamente no con todo el mundo, pero sí con las personas que usualmente me orientan y me guían a mí. Yo tengo de tener esa confianza para poder hablarlo, para poder expresarlo y, y aprender, porque al fin y al cabo es un aprendizaje. Cada situación que uno tiene es un aprendizaje, es un peldaño, es un... sí, hay situaciones que a uno le duelen, hay cosas que le afectan a uno, pero que al final yo estoy convencida de que cada cosa que a mí me ha sucedido en la vida me ha permitido crecer,
tanto en lo físico como en lo espiritual, y también me ha permitido romper con ciertas situaciones y aprender. Entonces, yo creo que eso ha sido mi mayor enseñanza, o sea, de no volverme un cuzumbo solo, o sea, yo acá sola aparte, encerrarme, ¿verdad? Encerrarme y cuando yo me encierro de esa manera, yo no veo más allá, como por decir, más allá de mis narices, estoy como en un vaso metida con la tapa cerrada y no quiero mirar para ningún otro lado y los problemas quizás no son tan enormes o quizás tienen una solución un poco el Señor lo trabaja de una manera diferente, pero cuando uno está en esa situación como que yo he sentido depresión, pero no me había sentido de pronto con esa angustia tan espantosa, ni siquiera cuando yo tuve mi proceso hace 4 o 5 años atrás. Entonces, entender eso, o sea, de que no puedo encerrarme de esta manera porque al final no encuentro una solución, retraso el proceso y que eso no es bueno ni es sano para mí ni para los que están a mi alrededor, o sea, mi familia en ese momento, que son los que al final me ven, pues, triste, deprimida o nostálgica, ¿no? Entonces, siento que ese ha sido como mi mayor información que yo recibí el día domingo, como la liberación de eso, como que el quitar ese velo que tenía en los ojos, que no me dejaba ver más allá, que mi mente estaba totalmente confundida, abrumada, y que los pensamientos no eran los más correctos, pesimista, un poco pesimista también. Entonces siento que eso no es bueno, y cuando uno lo habla, eso le permite a uno liberarse, ¿verdad? De muchas cosas. Yo siempre he sido muy reservada con mis cosas, pero me ha tocado aprender a través de los testimonios, aprender a decir las cosas. Eh, y eso, pues para mí en un momento dado no ha sido muy fácil. Sin embargo, pues he aprendido a obedecer y creo que esa ha sido parte de las victorias que el Señor me ha regalado en cada uno de mis procesos, de que aunque vamos un poquito, no a la velocidad que yo quisiera, sino al tiempo de Dios que es perfecto, eso al final siempre me ha permitido ganar las batallas porque soy obediente, un poquito terca, me cuesta un poco, pero trato de, cuando al final lo entiendo, entonces me encamino y el Señor me lleva de su mano. ¿Cómo siento yo que lo voy a hacer ahora? Pues, Gloricel, yo creo que para mí lo que tú me dijiste ayer es, bueno, el domingo fue que tengo que orar de una manera diferente y que tengo que también escuchar, ¿no? Aprender a escuchar y discernir la voz correcta, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es importante, adicional que me dijiste la dirección del ayuno. Yo estaba haciendo un ayuno, pero la dirección no era la más correcta, entonces aprender a pedir, ¿verdad? Aprender a cuando a veces uno pide una cosa, pero tú no sabes ni exactamente lo que estás pidiendo, entonces cuando te llega algo, tú dices, pero eso no era así, entonces es aprender a pedirle al Señor cuando yo hago una oración, aprender a pedir, aprender a no meterme a donde el Señor no me ha llamado aún cuando sea mi familia, y por más que yo quiera ayudar, aprender a que yo tengo que esperar la dirección de Dios. Yo creo que eso ha sido el principal aporte y de lo que el Señor me permitió ver a través de Gloricel, de que yo tengo, aunque sea mi familia, cada uno de nosotros tenemos una situación, cada uno de nosotros tenemos una carga, y que si Dios no me lo permite,
aunque yo con toda mi buena voluntad o lo que yo quiera poder ayudar, yo debo pedirle al Señor tanto el discernimiento como esa autorización para poder hacer algo por otra persona, ¿no? Entonces, aún si sea mi familia, y aprender a sacudirme los pies. Eso para mí fue muy, muy, muy importante lo que hablaste conmigo el sábado. Bueno, no sé, Maribel, si ha dicho muchas cosas importantes. Esta Paola, no sé si hay alguien que tiene alguna inquietud, sobre todo tú, Cecilia, todo quedó claro, no tienes ninguna duda. Ceci. Totalmente claro, Gloricel, totalmente claro. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, Paola. Tremendo aprendizaje para ti y para los que hemos podido estar el sábado y hoy, que siempre aprendemos de las experiencias de los demás. Y yo creo que es súper importante de poder aportar, ¿verdad? Que en medio de esa situación que en la que estuviste, y lo hablamos en tiempo pasado en el nombre de Jesús, podemos también nosotros de alguna manera aprender. María Luisa, ¿ibas a decir algo? Si no, para ya cerrar el... Loricel, algo que sentí ahorita en lo que usted terminaba de hablar e iniciaba Paola, pude sentir un aroma, lo anoté, a hierbabuena, a hierbabuena. Pasó así por mi nariz y me quedé así buscando porque yo no tengo sembrado hierbabuena, entonces no sé qué significa. Y vino así, hierbabuena. Mira, no sé, lo tengo que lanzar, lo voy a lanzar. Hay que tener mucho cuidado con los olores que uno recibe en un momento determinado, porque hay ángeles que se visten de luz y no son de luz. Yo diría que debes reprender el espíritu de muerte, porque tienes varios familiares enfermos a tu alrededor. Entonces, no sé si en algún momento has orado por restauración de la salud de ellos, y yo te diría, repréndelo en el nombre de Jesús, lo envías al fuego de Dios, y que los aires de tu casa y de tu atmósfera se limpien con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Ese sería mi consejo para ti en este momento. Gracias. Sí. Gloricel, ¿podemos pedirle a Paola que haga la oración de cierre o...? Por supuesto, ¿Sí? era la que yo había pensado decirle. No sé, María Luisa, si te quedó claro. Sí, Gloricel, gracias, me quedó claro. Ok, amén. Paola, para que haga la oración de cierre y el corazón de peticiones. Por favor. Ok. Padre amado, te damos gracias por esta noche que nos has permitido compartir, Señor. Te damos gracias por enviar a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel. Te pedimos, oh Señor Jesús, que limpie la atmósfera de cada uno de nuestros hogares, Señor, y que esta nueva enseñanza, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Toma el control total, Señor, y absoluto de cada una de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, Señor, pero sobre todo de nuestro corazón, Señor, para que aprendamos a amarte, a honrarte y a obedecerte de acuerdo a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar un día más en unión.
Señor, tú conoces el corazón de cada una de nosotras, Señor, sabes cuáles son nuestros anhelos. Te pedimos, Señor Jesús, que sean cumplidos de acuerdo a tu voluntad, que es única y perfecta. Damos gracias, Señor, porque sabemos que los cumplirás a tu tiempo, el cual es perfecto, y que podremos dar testimonio de cada uno de ellos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero agregar algo a la oración de Paola por todos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo en este momento intercediendo por todos aquellos que hemos estado esta noche escuchando esta enseñanza para lograr que nuestras vidas puedan tener mejores caminos de bendición y de restauración en cada uno de nuestros hogares. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo aquello que se haya podido levantar contra nuestros hogares, contra nuestros trabajos, nuestros familiares, todo quede sujetado debajo de tus pies. Y permite, Señor Jesús, que todo aquello que se ha llenado de confusión, de turbulencia para querer destruir, dañar, sea desarraigado completamente de cada una de nuestras vidas y podamos ver en el nombre de Jesús que tú llevas por delante en nuestras vidas lo mejor que ha de venir a cada uno de nosotros. Te pido en este momento, sobre todo especialmente por Marixa hasta España, para que tú, Señor, provoques en su vida lo mejor por venir y que se abran puertas de bendición abundantes sobre su vida y que ella pueda ver a través de sus ojos la fuerza, el poder tuyo para levantarla, hacerla una mujer con capacidades intelectuales sobreabundantes y que pueda ser no de bendición para ella solamente y su familia, sino de bendición para todos aquellos que la rodean y que puedan ver en ella la inspiración de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde. Amén. Gracias, todos, Amén. y que sea una noche placentera y que todo sea. Ajá. Invitarlos para el próximo sábado 5 de febrero, 4 de la tarde, hora de Panamá. Estará con nosotros nuestra compañera Janet Zamudio y nos va a compartir el tema: impactar con perseverancia, autoridad y coraje los retos para ganar con Jesús. Así es que los esperamos a todos. Feliz noche. Gracias, Gloricel, gracias, Paola, y a cada uno de ustedes por